personajes tienen super fuerza, super agilidad, fuerza en el combate, eran hijos, nietos, sobrinos de algún dios. El mérito de Adonis es ser guapo y tener como amante a una diosa bastante importante. Hola chicas míos, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros de Please y de mitología. Bueno, sección mitología, vamos con la mitología griega, la vieja confiable. Y hace un par de vídeos se me ocurrió un personaje que, aunque es cierto que no tiene muchos mitos, es bastante interesante y digno de estudio, las cosas como son. Y es que habla de Adonis. Vamos a hablar de Adonis, que tiene el mérito más curioso de todos los personajes de la mitología griega. Así que sin enrollarme más como una persiana, vamos a ver qué mérito es ese y por qué es tan importante a pesar de tener tan pocos mitos. Quiero empezar esta parte del vídeo poniendo esta imagen. Alguien guapísimo. Venga, otra imagen. Alguien guapísimo. Si tenemos que utilizar una expresión griega para definir a estas famosas, diríamos menudos Adonis. Son considerados bellos, hermosos, tíos buenos, las cosas como son. Y ese es realmente el atributo que tenía Adonis. Era un hombre de extraordinaria belleza. Ese era su mérito. Porque, a ver, daros cuenta de que otros personajes tienen super fuerza, super agilidad, fuerza en el combate, eran hijos, nietos, sobrinos de algún dios. El mérito de Adonis es ser guapo y tener como amante a una diosa bastante importante. Pero vayamos por partes, porque su nacimiento fue bastante turbio. Empezamos con el rey de Asiria llamado Cimiras, que tenía una hija llamada Mitra y era bastante hermosa. Hasta aquí todo normal. ¿Qué pasa? Este rey cometió el error de cabrear a un dios. Siempre lo digo en esta clase de mitos, nunca cabreen a un dios. ¿Qué hizo en esta ocasión? Pues básicamente decir que Mitra era hermosa, muy hermosa, pero más hermosa inclusive que la diosa Afrodita, que es la diosa del amor y la belleza. O sea, estás comparando un mortal con un dios, algo que nunca sienta bien. Y evidentemente Afrodita lo escuchó y decidió tomar venganza al respecto. Pero es que esta venganza sí es turbia de narices. Lo que hizo básicamente fue decirle a su hijo Eros: oye, coge tus flechas, lánzalas contra Mitra para que se enamore de su propio padre. O sea, ahí se ha marcado un Targaryen, pero de manual. Y engañaron al rey para que, digamos, que este enamoramiento llegara más lejos. O sea, enturbió Afrodita el tema del amor y el deseo a niveles un tanto turbios. En cuanto aquí el rey se dio cuenta de que le habían tomado el pelo y que había cometido ese acto con su propia hija, básicamente ordenó matarla. Mitra, hombre, se le fue el enamoramiento y se huyó avergonzada, humillada, asustada, en plan: Dios mío, ¿qué he hecho? ¡Qué abominación! Suplicó ayuda a los dioses. Estos se apedrearon de ella, básicamente porque no tenía la culpa, y la convirtieron en un árbol de mirra. Vale, de acuerdo. 9 meses después, el árbol se partiría por la mitad y de ahí surgiría Adonis. O sea, esa belleza nació del incesto. Muy propio de la mitología griega, vamos a ser justos. Bien, Afrodita llegaría a ver el bebé dentro del árbol, pero en vez de, no sé, matarlo, humillarlo, porque claro, los actos de su abuelo padre, se quedó maravillada con la belleza de Adonis, en plan: Dios mío, ¿pero qué estoy viendo? Claro, no quería que otro ser vivo viera a Adonis y se lo quedara. Así que básicamente dijo: vale, te voy a esconder en el propio inframundo. Le pediría a la reina del inframundo, Perséfone, que cuidara de Adonis. De hecho, hay incluso versiones en las que Afrodita mete a Adonis en una caja y la caja se lo da a Perséfone para que lo cuide. En cualquier caso, Perséfone acabaría viendo a Adonis y también se quedaría prendada de su belleza. Según a qué versión le preguntes, es un cariño más maternal que Afrodita
o que directamente le gustaba Adonis. En cualquier caso, ambas diosas se disputarían por quedarse con... Bueno, no sé si en este punto ya sería un chiquitín o adulto. Me parece a mí que adulto. El conflicto sería tan crudo que Zeus tendría que intervenir para poder mediar en la disputa por a ver quién se quedaba con Adonis. Y decidió algo bastante equitativo. Cuando quiere Zeus es equitativo y justo, salvo cuando se trata de sus propios asuntos. Y es básicamente 4 meses Adonis se quedaría con Perséfone. Otros 4 meses se quedaría sí o sí con Afrodita. Y luego tendría 4 meses para hacer lo que le diera la gana. Libertad de elección. ¿Qué pasa? Que Adonis se quedaría enamorado de Afrodita y sus 4 meses libres las pasaría con ella. Y así se convertirían oficialmente en amantes. Pero ojito, que no es la única amante que tendría Adonis, según a qué versión le preguntes, porque ahí tenemos también 2 nombres bastante relevantes. Uno de ellos es el héroe Heracles, o sea, tendría un rollito con Heracles. En la canción de Pascu y Rodi, los de Destripando la Historia, sale el nombre de Adonis en la lista de amantes masculinos. Pero hay otro aún más importante que Heracles y es el mismísimo Apolo. Un apunte bastante curioso. Cuando estaba con Afrodita, se comportaba de forma completamente masculina, pero cuando estaba con Apolo se comportaba de forma femenina. ¿Tiene sentido? Pues para los antiguos griegos tenía todo el sentido del mundo. Pero bueno, Adonis es tan importante en este mito por sus amoríos, sobre todo con Afrodita, como por su muerte. Porque a ver, vamos con la parte en la que coinciden todas las versiones, y es en la que Adonis, que tiene habilidades de caza, no se valía solo de su belleza, llegaría a ser arrollado por un jabalí y estaría sangrando en las manos de Afrodita. Afrodita intentaría rociarle con néctar para curarlo, pero fallece. Después de un rato de agonizando, fallece. Y de ahí empezaría a brotar unas flores donde se derrama la sangre. Y también cae en el río que acabaría conociéndose como el río Adonis, actualmente conocido como Nar Ibrahim o el río Abraham, que se encuentra en la aldea libanesa de Afka. Vale. ¿Y por qué un jabalí de repente apareció de la nada y arrolló a Adonis? Pues aquí empiezan las diferentes versiones. En unas es una venganza de Artemisa porque Adonis había atacado a su hijo Hipólito. También sería el propio Apolo por básicamente haber atacado a Erimanto, o sea, lo había cegado. Aunque si me decís básicamente de que se puso celoso porque estaba con Afrodita, me lo creería. Aunque para celosos, el dios Ares, que para entonces ya había acabado su relación con Afrodita, y cuando vio la atención que Adonis recibía de su diosa favorita, este se transformó en jabalí, o mandó el propio jabalí y dijo, Adonis, adiós muy buenas. He leído que después de esto, evidentemente, Adonis era un mortal. Muy guapo, pero era mortal. Y tendría que irse al inframundo. Hombre, Perséfone ahí, encantado de la vida. Afrodita iría a buscarlo. Aquí Zeus volvería a intervenir. Y entonces dijo, vale, de acuerdo, vamos a ser incluso más justos. 6 meses para una, 6 meses para la otra. Y aquí paz y después gloria. Como veis, pocos mitos, pero es la representación de cómo la belleza de una persona puede volver locas a las demás. O sea, la importancia que le damos a la belleza a veces es tan extrema que podemos perder incluso nuestra propia cordura, nuestros propios modales o nuestra propia humanidad. Puede que suene exagerado, pero sí es cierto de que con la belleza a veces incluso perdonamos bastantes cosas. Bueno, y esto es todo lo que puedo decir acerca del personaje de Adonis y una pequeña reflexión final sobre la belleza. No he podido evitarlo, las cosas como son. Y es un personaje bastante interesante que poco mérito tiene de tener algo de divinidad en su cuerpo. Que se sepa, que se sepa. Pero en fin, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, dar like, campanita, compartir, hay que ser generosos en esta vida
y comentar. Comentar qué os parece el mito de Adonis. ¿Creéis realmente que se le da demasiada importancia a la belleza? ¿He exagerado en este vídeo? Yo estoy convencida de que no exagero en absoluto, que se le da demasiada importancia a la belleza sobre otras cosas. Pero en fin, eso es todo, así que nos vemos en un próximo vídeo.